Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Aquí. Bien, gracias. ¿Qué tal? David, ¿cómo está David? ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes, gusto saludarlo. Gracias, Abigail, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario, Mariola, Wendy. Buenas tardes, doctor. Qué gusto. Buenas tardes, doctor. Brenda, buenas tardes. Buenas tardes. Wendy, buenas tardes. Muy bien, es un gusto saludarles. El día de hoy, el tema que nos trae es el análisis de regresión y correlación. Tiende a confundirse un poco cuando oímos regresión, oímos correlación, ¿a qué se está refiriendo en realidad? Son dos análisis que actúan en conjunto, digamos, y esencialmente este tipo de análisis nos puede servir para hacer proyecciones, ¿verdad? También es como un complemento para ver la tendencia en las proyecciones que veíamos, los pronósticos que veíamos la semana pasada, pero también nos puede servir para hacer predicciones ante causa-efecto. Aunque hay digamos, no, muchas veces estadísticamente se recomienda de que uno no hable de una causa-efecto con la regresión y correlación. La verdad es que al final de cuentas la causa-efecto va a estar existiendo. Entonces vamos a trabajar el tema con lo que es regresión y correlación. Y el tema pasa por, digamos, por que nosotros vamos a tener siempre en la vida cotidiana muchos fenómenos que pueden tener una relación entre dos o más variables. Entonces que no metan el carro. Por ejemplo, podríamos hablar del tamaños de motor de vehículos y el consumo de combustible de esos vehículos, ¿verdad? Entonces tenemos el motor que un motor pequeño consume menos combustible que un motor más grande, ¿verdad? En cuanto al tamaño. Podríamos hablar de las ventas que podríamos realizar, que podrían realizar los vendedores y los años de experiencia que un vendedor pueda tener. Acá se puede expresar esto en forma matemática y eso es lo que vamos a conocer como análisis de regresión, que pueden usarse para hacer predicciones. Y lo que vamos a encontrar es una ecuación que defina y que relaciona las variables. Tenemos nosotros que para este tipo de análisis es básico hablar de dos tipos de variables. Generalmente un tipo de variable se identifica con una X y el otro tipo se identifica con una Y. Vamos a tener que la variable X sería la variable independiente. O sea, no depende de Y. Y la variable Y la vamos a identificar como una variable dependiente que estaría dependiendo de lo que pasa en X. A esta variable Y también se le conoce como variable respuesta.
Y a la variable X se le conoce también como variable explicatoria. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del consumo del combustible, ok, y hablamos la relación que esto puede tener contra el tamaño del motor. ¿Cuál creen que ustedes ahí que es la variable dependiente y cuál la independiente? Vamos a ver, alguien que me diga. Para ustedes, consumo de combustible, ¿qué es? ¿X o Y? Es X. X, doctor. ¿Quién depende de qué? ¿El consumo del combustible del tamaño del motor o el tamaño del motor del consumo de combustible? ¿Quién depende de quién? El motor. El consumo de depende del combustible depende del Depende del tamaño del motor. Ok, el consumo del combustible depende del tamaño del motor. Entonces, esta variable consumo de combustible sería la variable dependiente. Y el tamaño del motor sería la variable independiente. O sea que en alguna forma el tamaño del motor explica el consumo del combustible que nosotros estamos teniendo. ¿Está clara esta parte? Si hablamos consumo de grasa saturada contra colesterol en la sangre. ¿Cuál sería ahí la variable dependiente y cuál la independiente? El colesterol depende del consumo de la grasa. Y sería... ¿Cuál sería la variable dependiente en estas dos? Consumo de grasa y el colesterol en la sangre. ¿El colesterol? ¿El colesterol qué es? Es Y. Colesterol es Y. ¿Ok? Entonces, la cantidad de colesterol depende del consumo de grasa que estamos teniendo. Buena parte de este tipo de análisis está en saber identificar adecuadamente cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a tener que, habiendo identificado la variable dependiente e independiente, nosotros podríamos pensar en un fenómeno como este. Dice que aquí hay datos de 20 tiendas pequeñas, la cantidad de clientes y las ventas semanales que hubieron en cada una de ellas para efectos de pronóstico. Vamos a ver, ¿cuál sería la variable dependiente y cuál la independiente aquí en clientes y ventas? Ventas es Y, que depende. Muy bien, ventas es Y. Las ventas dependen de los clientes que tengamos. Si yo tengo 0 clientes, voy a tener 0 ventas. Y si tengo muchos clientes, voy a tener muchas ventas. Muy bien, esto lo podemos nosotros graficar en un diagrama que se conoce como diagrama de dispersión. En una, digamos, en Excel, nosotros podemos colocar una gráfica que se llama dispersión y podemos formar una gráfica como esta. Ahora, ¿qué observamos en esta nube de dispersión de los clientes contra las ventas? Alguien me dice, ¿qué miran ahí? Que es proporcional la cantidad. Es directamente proporcional. ¿Ok? A menor cantidad de clientes, menores ventas. Si tengo más clientes, tengo más ventas.
¿Ok? Directamente proporcional. Y a la larga podría haber una línea recta ahí. Este podría ser un modelo lineal como este que tenemos acá. Sin embargo, hay otros tipos de modelos. Podemos tener este que es un exponencial. Por ejemplo, el comportamiento del precio de los automóviles a lo largo del tiempo. Podríamos tener este comportamiento, que es el comportamiento de la demanda de un bien, de un bien común. A menor precio, la gente tiende a comprar más. A mayor precio, la gente compra menos. Podríamos tener un fenómeno como este, es un geométrico. O podríamos tener uno como este acá, que es un fenómeno parabólico. Ahora, ¿qué pasaría con estos que tengo aquí en el centro? Del lado izquierdo en el centro. ¿Qué tendencia ven ahí? A ver, ¿qué observan ahí en el centro? ¿Se ve alguna tendencia o no se ve nada? No se ve tendencia. Sí, Erika. No se ve tendencia, es como disperso, ¿no? Es totalmente disperso. O sea que en un tipo de análisis de esto, no, el modelo de regresión no va, ¿verdad? Porque no se observa una tendencia. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder encontrar una regresión, normalmente se maneja, vamos a manejar lo siguiente. Nosotros vamos a tener que si observamos los puntos que tenemos allá, nosotros podríamos encontrar una línea que pase en medio de todos estos puntos, de tal manera que las distancias de todos los puntos hacia la línea sea el mínimo posible. O sea, es una línea que va a pasar en promedio en medio de todas ellas. ¿Sí? Y aquí vimos que esta puede ser una línea recta. Las ecuaciones de una recta se representan en esta forma por un tipo de ecuación que se llama punto pendiente. Entonces y yo lo voy a representar por un coeficiente a más un coeficiente b multiplicado por x. A es el punto que corta aquí el eje de y. O sea, aquí prácticamente tendríamos que en este punto x es 0, ¿verdad? Y está cortando y en este punto. Y b sería la pendiente que yo tengo en esta línea. O sea, ¿cuánto cambia y ante un cambio que yo tengo en x? ¿Verdad? Si yo me muevo x para acá, ¿cuánto cambia y? Cambia hacia acá, ¿verdad? Entonces esto a la larga es una pendiente que en geometría se representa por una m. En algunos libros también van a encontrar esto como b0 más b1x. Entonces yo lo que necesito encontrar son estos dos coeficientes para manejar mi ecuación. Teniendo estos datos de estos dos coeficientes, yo solo lo voy a multiplicar por valores de x que van a estar variando y yo puedo ir teniendo mis pronósticos para los diferentes puntos. Incluso puedo salirme de esta línea y hacer un pronóstico al futuro, aunque no es muy recomendable. También puedo tener pronósticos de ese tipo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No hay alguna pregunta?
Bueno, yo necesito encontrar A y B. No, pero todo bien. Para encontrar A y B, solo les muestro el procedimiento muy rápido. Yo voy a representar el punto sobre la línea como B0 más B1X, que habíamos dicho que es el modelo matemático. Y cada uno de los puntos que están aquí en azul los represento como X y Y. Entonces voy a ver la distancia que hay en el Y original y el Y pronosticado. ¿Sí? Como el Y pronosticado se representa por esto, voy a obtener Y menos B0 más B1X. Como esta línea va a pasar en medio de todos los puntos, si yo sumo los puntos por arriba y por abajo de la línea, se van a volver 0. Entonces tengo que trabajarlo en una forma al cuadrado. Entonces tengo que si elevo esto al cuadrado, me quedaría Y menos B de 0 menos B1X al cuadrado. Muy bien. Para despejar B y B1, entonces saco la derivada de esa ecuación con respecto a B1 y me queda este valor. Saco la derivada de la ecuación anterior contra B0 y entonces obtengo estos valores. Siempre que yo quiero encontrar un mínimo en una derivada, tengo que igualarla a 0. Entonces igualo esto a 0 acá, igualo esto a 0. Y al igualarlo a 0 me quedan estos valores. Y por ecuaciones simultáneas, yo vengo y despejo B1 y despejo B0. Este procedimiento ya lo hizo alguien por nosotros. O sea, solo se los muestro para que vean de dónde es que salen las fórmulas para construir mi modelo matemático. Entonces ya con estas fórmulas, ¿verdad? Yo tengo acá que B va a ser igual al número de datos que yo tenga, multiplicado por la sumatoria por X por Y, menos la sumatoria de X, menos la sumatoria de Y, partido N por la sumatoria de X al cuadrado, menos la sumatoria de X al cuadrado. Y ya quedó como la sumatoria de Y partido N menos B por la sumatoria de X partido N. Entonces ya con eso encuentro los valores de A y B y tengo un modelo para poder pronosticar. ¿Qué necesitamos? A partir de los datos que teníamos acá, para encontrar la ecuación, yo formo un cuadro como este, con X, con Y, X por Y, X al cuadrado y Y al cuadrado. O sea que multiplico para X por Y. Yo aquí multiplico 910 por 11,000 y obtengo este valor. Para X al cuadrado elevo 910 al cuadrado y obtengo este valor. Y para Y al cuadrado elevo este Y al cuadrado y lo obtengo acá. Lo estoy viendo muy rápido a mano porque luego lo vamos a hacer en Excel. Y ya que tenemos esto, sacamos las sumatorias, que son estas que tendríamos por acá. Y esas sumatorias las sustituimos aquí en las ecuaciones originales, ¿sí? Y entonces obtenemos B, que es 8.58, ¿verdad? Eran 20 tiendas, ese es N. Este es la sumatoria de X por Y. Esta es la sumatoria de X, esta es la sumatoria de Y, ¿verdad? Esta es la de X al cuadrado, ¿verdad? Menos la sumatoria de X elevado al cuadrado. Entonces, al colocar los valores acá, encontramos B y encontramos A, que sería 2491.60. Muy bien, ya teniendo A y B, este sería A y este sería B, yo ya encuentro mi modelo matemático, ese es el modelo matemático, en donde Y, que eran las ventas, va a ser igual a 2.491.60 más 8.
58X, que X en este caso son los clientes. Entonces, ahora ya teniendo la ecuación, cada vez que yo quiero encontrar un valor de ventas, voy sustituyendo X. Entonces digo yo, una pregunta podría ser, ¿cuáles serían las ventas si a la tienda ingresan 700 clientes? Entonces, teniendo mi ecuación, solo sustituyo esta X por los 700. Acá. Y al despejar tengo que las ventas serían 8,497.82. ¿Ya? Entonces la clave aquí está en encontrar esta ecuación y en encontrar estos valores. El ejemplo me parece que se los coloqué ahí en el GES. O sea, si ustedes entran al GES, aquí tienen los datos de precios y de ventas. ¿Sí? X es precios, Y son ventas, ahí están todas las fórmulas, ¿verdad? X por Y, X, ahí lo ven, X al cuadrado, ahí lo ven, y Y al cuadrado. Luego, aquí está el coeficiente A y aquí está el coeficiente B. Ahora, hay una forma muy simple para poder calcular esto. La forma para poderlo calcular es que yo formo una nube de dispersión con estos datos. O sea, agarro mis datos. Tengo que tener el cuidado que X esté del lado izquierdo y Y del lado derecho. Y entonces voy a insertar acá y busco la gráfica de nubes de dispersión. Y entonces tengo acá mi nube de dispersión. Todo lo que hay que hacer es situarnos sobre alguno de los puntos, darle un clic derecho y entonces aparece este cuadro y me pregunta acá agregar línea de tendencia. Entonces le marco que quiero agregar línea de tendencia. La que voy a dejar es la lineal, que es pueden haber más, pero voy a irme con la lineal. Y le voy a pedir que me presente la ecuación aquí en el gráfico y que me presente el valor de R cuadrado. Aquí está, miren. Aquí está el valor de Y, la ecuación, ¿verdad? Que sería esta. ¿Verdad? Ahí tengo, miren qué fácil. Entonces tengo aquí Y. Si ustedes quieren sacar el pronóstico para los 700, solo sustituyen acá por 700. O sea, eliminan la X y le ponen por 700. Y aquí tendrían el valor de ventas cuando yo tengo 700 clientes. ¿Ok? Ese sería el desarrollo de una manera muy práctica, muy pragmática. Muy bien, ahora que ya tengo estos valores, necesito saber si la relación entre las variables es buena o no. Y ahí vamos a utilizar, ¿sí? Ahí vamos a utilizar un coeficiente que le vamos a llamar el coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación se calcula tomando la variabilidad que hay en X por Y, que se representa por la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, dividido la variabilidad en X multiplicado por la variabilidad en Y. Entonces tendríamos la raíz de N por la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X al cuadrado por la sumatoria de N por la sumatoria de Y al cuadrado menos la sumatoria de Y al cuadrado.
Si observamos el cuadro que teníamos acá, ahí tenemos todos los valores. Tenemos XY, tenemos X cuadrado y tenemos Y al cuadrado. Agarramos las sumatorias, las sustituimos acá y encontramos que el coeficiente de correlación es 0.95. Ahora, ¿qué me dice esto? Esto lo que me dice es qué tan correlacionadas pueden estar las dos variables. Para eso, vamos a ver lo siguiente. Si yo tengo una correlación perfecta, este coeficiente de correlación va a ser igual a 1. Esto ocurre cuando ante un cambio en X, yo tengo un cambio en Y exactamente igual. Es decir, que aquí hay un ángulo de 45 grados. Cambia X1, Y cambia 1. Esa es una correlación de 1. Lo que quiere decir es que las dos variables, la X y la Y, están muy correlacionadas. Puedo tener también una correlación negativa. R igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, ante un cambio en X, Y cambia, pero hacia abajo. ¿Verdad? Esta sería un coeficiente de correlación negativo. Y luego, si yo no tengo ningún cambio, o sea, me voy moviendo en X, pero Y no cambia nada, este coeficiente de correlación va a ser igual a 0. Entonces vamos a decir que hay relación si este coeficiente es distinto de 0. Desde luego, esto va a tener este 0 tiene un intervalo de confianza, como el muestreo estadístico que teníamos, porque aquí puede haber un error hacia arriba y hacia abajo. Entre más datos tengo, el coeficiente tiene que ser más pequeño para decir que sí hay relación. Voy a comentarles que para ver esa correlación, lo que tendríamos que hacer es ir a una tabla que ustedes tienen en el GES, que se llama tabla de valores críticos del coeficiente de Pearson. Aquí en la primera columna tenemos el número de datos. En la segunda columna tenemos la prueba al 95% y en la tercera al 99%. Siempre el por default que vamos a trabajar es 95%. En este caso... Doctor, no sí. sé, perdone, es que no sé si estaba mostrando, quería mostrar la pantalla, es que solo lo miramos a usted, pero no sé si... Ah, no sí. está la pantalla. No, Perdón. Igual al principio se quedó en Excel y no vimos las fórmulas cuando empezó a hablar de Y menos. Ok. ¿En cuál principio, perdón? Ok. Bueno, voy a mostrarles ahorita. Disculpen. Ahí regresamos. Y esta sería la pantalla. Ahí sí la ven, ¿verdad? Ahí Entonces, sí. una tabla como esta, ¿hoy sí la están viendo? Sí, afirmativo. Sí. Una tabla como esta la tienen en el GES. Entonces tienen que ir a ver el número de datos. ¿Cuántos datos teníamos en este ejemplo? 20. 20. Entonces observan en 20. Y aquí observan el por default es 95%. Para decir que sí hay diferencia, que sí hay relación, mi coeficiente de correlación debe estar arriba de 0.44. Es decir, que este coeficiente de correlación debería estar arriba de 0.44. ¿Cuánto tenemos aquí? 0.95. Conclusión, sí hay buena correlación. ¿Estamos?
Sí. ¿Sí? O sea que para ver si hay buena correlación tienen que ir a la tabla de valores críticos y con el número de datos que tenemos deberíamos de superar con el coeficiente de relación ese valor, ¿verdad? Aquí es 0.44 el límite y el 0.95 está por encima de eso. ¿Qué nos dice eso? Si hay buena relación. Bueno, luego hay otro coeficiente que se conoce como el coeficiente de determinación. Y este coeficiente de determinación, que simplemente es elevar al cuadrado el coeficiente de correlación, en este caso sería 0.9158, que también se puede obtener sacando la suma de cuadrados debido a la regresión, dividido la suma de cuadrados total, pero acá basta con elevarlo al cuadrado y vamos a tener lo siguiente. Este coeficiente de correlación, sí miran la pizarra ahí, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, doctor. El coeficiente de correlación, el de determinación, perdón, que es el que calculé ahorita, es R al cuadrado. Este coeficiente me va a decir qué tanto se ajuste de la línea a los datos. Digamos que acá el resultado fue 0.91. ¿Qué quiere decir? Que la línea se ajusta en un 91% a estos datos que tengo acá. Quiere decir que hay un error de 9% fuera de la línea. O sea, hubieron datos que se quedaron un 9% fuera de la línea y la línea explica el 91%. A la larga es como decir el ajuste es de un 91%. O sea, voy a estar acertando un 91% de los casos. Si yo tuviera en una exageración todos los puntos los traspasa la línea, ¿cuánto sería ahí el coeficiente de determinación? 95%. No, aquí sería 99%, ¿no? 100%. Ah, el 100. O sea, la línea pasa encima de todos De los... todos. Eso en la naturaleza casi no se va a dar, pues, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de un ajuste del 100%. Quiere decir que la línea recta se ajustó en un 100%. En nuestro ejemplo se ajustó un 91%. Porque el resultado que obtuvimos acá, si lo vemos, tiene 91%. ¿Sí? Bueno, este valor del 91% lo sacamos aquí, miren. ¿Lo ven aquí en la... ¿Están viendo mi Excel? Sí. Sí. Aquí está el coeficiente de correlación, dice R al cuadrado, ¿no? 0.9158. El de determinación, ¿cómo lo sacaríamos entonces? Aquí no está el de determinación, el de correlación. El de correlación es R. ¿Cómo calculo la correlación entonces? A ver, ¿quién me dice? Teniendo el de determinación, ¿cómo encuentro correlación? 1 menos lo que tenemos, ¿no? No, ahí le saco la raíz cuadrada. Recuérdense que el de determinación es el cuadrado de la correlación. Entonces saco la raíz del punto 9158 y ese valor, ¿ven? Ese valor es el punto 95, que es el coeficiente de correlación. Ok, ¿estamos bien hasta ahí?
Muy fácil. Forman su nube de dispersión, hacen la gráfica, le dan el clic derecho y entonces ya que tienen el clic derecho, agregan la línea de tendencia y agregan la lineal, le indican aquí que quieren la ecuación y el valor de R. Y entonces ya obtienen sus resultados. Muy bien. Hasta acá, hasta este momento, nosotros tenemos una regresión simple. O sea, yo estoy explicando mi fenómeno, lo estoy explicando, este fenómeno de las tiendas, lo estoy explicando con una sola variable independiente y con una variable dependiente. Esa es una regresión simple. Ahora, hay ocasiones en que yo quiero formar necesitaría, digamos, formar una regresión múltiple. En algunos casos, para formar mi regresión múltiple, necesito ingresar más variables. Entonces, yo voy a tener una variable x1, voy a tener una variable x2 y voy a tener una variable y. Entonces, la representación de eso es algo en 3 dimensiones. Les muestro, ¿verdad? Cuando, digamos, yo tengo una regresión simple, lo que tengo es un plano nada más, ¿verdad? Mis puntos se representan por medio de un plano. Cuando yo tengo una regresión múltiple, voy a tener x1, voy a tener x2 y voy a tener y. Entonces aquí lo que voy a tener es algo en 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces voy a tener una representación de este tipo, como un dibujo en perspectiva. Entonces el modelo matemático ya no es una línea, sino que ahora va a ser una lámina. Es decir que el modelo que explica ya no va a ser solo y es igual a más bx, sino que ahora voy a tener que y es igual a más bx1 más cx2. Y esta sería la representación de un área, que sería esta que tenemos acá. Muy bien. Ahora, el modelo matemático tiene prácticamente 3 coeficientes. Y vamos a ver un ejemplo. Solo permítanme un segundito. Disculpen un momentito. Solo quiero ver algo. Muy bien. Tenemos entonces que cuando yo quiero, digamos, explicar una regresión múltiple, como esta de acá, entonces el modelo cambia, ¿verdad? Nos cambió. Y por ejemplo, acá dice que
hay una gerente que quiere ver las ventas de una empresa que vende productos de jardinería y realiza una regresión simple. ¿Sí? Su relación con anuncios semanales en televisión se obtiene una correlación de 0.95 y tenemos una determinación de 91.3. O sea que ella quiere explicar las ventas de su negocio en función de anuncios que puso en la televisión y encuentra un 91.3% de explicación, pero ella quiere mejorar su modelo y entonces incluye la temperatura. Y entonces tendríamos nosotros ventas, ahora anuncios y ahora temperatura. Entonces se quiere explicar el fenómeno ya no solo en función de los anuncios, sino que también en función de la temperatura. Entonces, este es un modelo de regresión múltiple. Y en Excel, esto se puede calcular. Ahorita voy a mostrarles. Muy bien. Entonces tenemos nosotros ventas, que sería Y, anuncios y temperatura. Lamentablemente Excel no puede graficar en 3 dimensiones, pero sí tenemos aquí en datos, tenemos una herramienta que es análisis de datos. Y acá tenemos regresión. Y entonces esta sí me permite trabajar una regresión múltiple. Entonces, si yo quiero ver el rango de entrada de Y, ingreso aquí Y, que serían las ventas, y luego las X tienen que estar juntas porque se colocan las dos X de un solo. ¿Sí? Y le voy a pedir que me saque mi modelo de regresión. Voy a pedirle que me lo saque por acá abajo. Como incluir el título, le voy a poner aquí que tengo rótulos. Y al darle a aceptar, vean, me da esta información. Me da, aquí sale el coeficiente de correlación, que es 0.98. El coeficiente de determinación, que es 0.97. Vean que de 0.91 subió a 0.97. Luego, acá miren, me saca los 3 coeficientes. ¿Ok? Entonces, este sería el coeficiente A, que es la intercepción, el coeficiente B, que es el de X1, y el coeficiente C, que es 0.28. Entonces, mi ecuación, las ventas, va a ser igual a 86.25 más 8.323 multiplicado por los anuncios más 0.28 multiplicado por la temperatura. ¿Ok? Y este sería mi modelo de regresión múltiple. ¿Verdad? Entonces ahora si a mí me piden, por ejemplo, ¿cuántas serían las ventas si colocamos
6 anuncios y tenemos una temperatura de 50 grados Fahrenheit. Ok. Vamos a ver, ¿quién me dice cómo hacemos esto? Serían con los mismos datos de los coeficientes. Sí, sí, sería igual Serían igual a los 86.25 86.25 más 8. el 8.323 8,32. multiplicado por Los 6 los anuncios 6 anuncios más más 0.28 0.28 por los por 50. 50 grados. Y ahí tengo la predicción, que las ventas serían 150 miles. ¿Estamos? Y esto sería ya un tipo de regresión múltiple. Muy bien. Doctor, yo tengo una pregunta. Ajá. Yo ya hice la actividad 1, pero ahorita viendo esto, ahí tenemos el primer problema que es sobre ventas de casas. Ajá. Entonces, digamos, donde dice casa, me aparece la numeración y luego los números de cuarto y los precios. Ajá. En este caso, donde aparecen los números de casa, esto solamente es un indicativo de la Sí, cantidad de casas, ¿verdad? solo No es es un para... indicativo. va. Ese primer ejercicio es de una regresión simple. Ok. En la segunda tarea tenemos una regresión múltiple. Ok, va. Gracias, doctor. Muy bien, Lilian, va avanzando usted. Es que si no se junta esto, el examen y el proyecto y... Tiene toda la razón, Lilian. Bueno, esto era lo que quería explicarles el día de hoy, ¿verdad? Se puede sacar muy fácilmente en Excel, tanto la regresión simple como la regresión múltiple. Me agradaría mucho si encendemos un ratito las cámaras, es la última sesión que vamos a tener. Les comento que el examen final queda ya liberado a partir de las 7 de la noche del día de hoy. En el momento en que lo quieran hacer, lo pueden hacer. Por favor, háganlo cuando estén bien seguros, ¿verdad? Vamos a dar 2 horas para poderlo realizar. Tienen que tener un Excel a mano para poder trabajar su examen final. Todo se puede hacer con Excel. Muy bien. Y el trabajo final que ya dimos indicaciones desde la semana pasada. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Las soluciones de todo está siendo subido en la tarea respectiva. Ahí tienen ustedes la solución de todo. A la par de la tarea pueden ver las soluciones para poder estudiar para su examen final. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Nelson, no sé si usted tiene alguna recomendación, Nelson. Sí, más que todo, con la cuestión de la tarea anterior, me gustaría que pues, pudieran ver la solución que está cargada ya ahí. Creo que tienen un común denominador todas las tareas de ambas, ¿verdad? Ambos métodos que en realidad había que ordenar, ¿verdad? Ustedes de manera cronológica desde el trimestre 1, ¿verdad? Hasta el último trimestre, o sea, volver en formato vertical la tabla prácticamente para poder tenerlo trimestre por trimestre ordenado, ¿verdad? Entonces, ahorita, pues ya está calificado, pero todos tienen en común ese denominador. El procedimiento sí está bien aplicado, pero no de la manera adecuada a los datos como tendría que ser. Entonces, únicamente recomiendo, ¿verdad? Que puedan ver todas sus soluciones, que vean los comentarios que les he puesto para que puedan reflexionar acerca de qué se han equivocado, ¿verdad? Para que el examen pues les vaya bien. Otro consejo
dispongan de esas 2 horas de su examen final y tengan siempre su Excel con su señal de internet pues estable, ¿verdad? Porque sabemos que el Excel es la base para poder realizar su examen, ¿verdad? Únicamente, y muchos éxitos, felicidades, ya terminaron y todos están muy bien. Solo tenía una pregunta. Sí, adelante. Solamente, digamos, para el domingo es la entrega de tarea, examen y proyecto, ¿verdad? Es que vi en alguna parte miércoles, pero tenía la duda. Miren, para apoyarles, Por favor. podemos correr alguna actividad para miércoles. El proyecto. Pero depende de ustedes porque ya van a tener el otro curso encima. Entonces, por mí no habría problema, pero tomen en cuenta que ahí hay otro curso ya, pero ustedes me dicen, con todo gusto yo puedo correr alguna de las fechas. La tarea. Pues ¿Cuál para mí tarea? sería proyecto. El proyecto. El proyecto. Levante la mano quien quiere el proyecto. ¿Les parece bien que corramos el proyecto para el día miércoles? Levanten la mano así. Okay. Perfecto. Entonces, Nelson, corramos la fecha para el día miércoles, por favor. Muy bien, de una vez lo corregimos. Ok, por Gracias. favor. Gracias. Muy bien. Darwin y Magalí y Mario no pueden encender sus cámaras para apoyar. ¿Qué pasó? Eso, ahí está Mario. Está. Muy bien, Darwin. No importa que no esté peinada, Magalí. Es que recuerda que lamentablemente todavía no he salido de la enfermedad y siendo bastante mala aún. Perdón, Magalí. ¿Cómo siguió, Magalí? ¿Cómo están Pues sí sus se me está nenas? complicando. Pues por la situación, lamentablemente se me complicó bastante y solo una nena está conmigo, pero sí se me ha complicado bastante la situación, todavía ando, cada vez está un poquito más peor esto, pero ahí vamos. Ok. Por eso es que no enciendo mi cámara. Nelson, en lo que podamos apoyar a Magalí, por favor, que ella está con problemas del COVID, ¿no? Muy bien, con mucho gusto. Ahí estamos en el WhatsApp. Gracias. Y Magalí, siempre ahí mi oferta, si necesita alguna ayuda con toda la confianza, veamos en qué podemos ayudar. Oye. Gracias, doctor, se lo agradezco bastante. Gracias. Muy bien, y espero que salga bien de todo esto y que podamos concluir bien el curso, ¿verdad? Y para el siguiente catedrático, con mucho gusto le ofrezco también a pedirle apoyo para usted, ¿eh? Muchas gracias. De hecho, estaba tratando de manera posible hacer las tareas y todo, pero como le comento, sí se me ha complicado bastante, la enfermedad sí se me complicó bastante ahorita, las últimas 2 semanas. Sin embargo, pues he tratado de hacer las tareas y ser ahí bastante responsable. Vaya, muy bien, Magalí. Realmente impresionante que usted esté trabajando y eso es bueno porque mantiene la positividad, ¿verdad? Vamos a orar por usted y la vamos a tener pendiente, ¿vale? Bueno, Muchas gracias. Pasen muy buena tarde. No sé si alguien quiere darle algún mensajito ahí a Magalí, con todo gusto dejamos el micrófono abierto. Yo te escribí por el chat, Magali, pero me da pena hablar por aquí, pero para que lo revise. Ok. Gracias. Magali, que sigas mejor. Espero que te recuperes pronto. Un saludo. Engelbert. Gracias. Gracias, muy bien. Ahí estamos solidarios entonces, Magali. Dios es más poderoso que cualquier virus. Y la va a sacar adelante. Pasen buena tarde. Esperemos que se recupere. Gracias, se cuida. Gracias, doctor. Se cuidan. Gracias, compañeros. hasta luego. Adiós, feliz día. Gracias. Feliz noche.